Muchas gracias, hermano Matías. Muchas gracias por esta invitación tan especial que nos hace, porque definitivamente, si tan solo lográramos entender cuál es el significado de la amistad, si tan solo nos detuviéramos un momento para valorar la palabra amigo y nos diéramos cuenta que la palabra amigo va por sobre todas las cosas. Dios dijo que David era conforme a su corazón. Dios dijo que Pablo era su apóstol. A los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas y Juan los llamó misioneros, hombres que comenzaron el proyecto de la evangelización. A Daniel le llamó su profeta y así sucesivamente, pero al que llamó su amigo fue Abraham. Y cuando nosotros vemos la palabra amigo, vemos que eso rompe todos los patrones, rompe todos los paradigmas, porque la palabra amigo es aún más fuerte que la palabra hermano. Todos tenemos hermanos y todos de alguna manera hemos venido en esa hermandad, llámese a través de los genes de la familia terrenal, o llámese también a través de los genes espirituales. Cuando nos acercamos a una iglesia o a un sistema religioso, automáticamente adoptamos la palabra hermano. Pero cuando vemos la palabra amigo, eso rompe todos los esquemas y los paradigmas. Y vemos esa bendición tan grande que hoy Matías con la hermana Ceci nos invitan como amigos de ellos a festejar esa fiesta de cumplir ya 26 años. Me acuerdo cuando venimos la primera vez a estos lugares, efectivamente yo tenía como 9, casi cumpliendo ya los 10 años. Y Matías junto con mi persona éramos unos niños. Pero irónicamente, o quizás ya por aras del destino, él tenía tiene una hermana que se llama Cruz, y ellos ya podían tocar. Y tocaban un himno tan bonito que se llama En la Cruz. Y ese himno a mí me impactó porque oyéndolo tocar de dos niños como yo, entonces yo creo que los aburría a ellos dos diciéndoles que lo repitieran. Y ahí pasábamos hasta medianoche cantando ese himno En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí que en ese momento lo conocí a él, a nuestro amado Señor Jesucristo. Y desde ese momento venimos hablando de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Luego fuimos creciendo, llegamos ya a la etapa en la que estamos, ya Matías con su familia, yo con mi familia, y vemos esos genes. Así como nosotros nos ponemos a pensar de dónde vienen nuestros genes, tuvieron que venir de alguien. Y ese alguien fueron nuestros padres. Así hay alguien más que lleva nuestros genes, que son nuestros hijos. Pero luego nos preguntamos, ¿y los genes de Dios dónde están? Y vemos a nuestros hijos también que aman lo que nosotros amamos. Así como los genes humanos nos hacen amar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos. Y así hasta llegar al principio de la creación humana. Así nosotros vemos nuestros genes espirituales también, que son nuestros hijos espirituales, amando al dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, cuando nos reunimos y vemos esa gracia de Dios, vemos que ya no somos unos niños humanamente hablando, sino que ya tenemos una familia, ya tenemos hijos. Y esos hijos están inclinándose a también generar y procrear una familia. Entonces, la bendita gracia del dador de la vida también nos permite ver que esos hijos no solo son hijos de la carne, sino que también son hijos espirituales, porque aman a nuestro Padre espiritual, que es el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando vemos esa gracia de Dios a través de nuestros hijos, entonces hay una paz en nuestra alma, porque vemos a nuestros hijos amando a nuestro Padre espiritual, que es Dios. Y es allí donde sería quizás el éxito más grande de todo ser humano, poder engendrar los genes espirituales de Dios en nuestra familia, en nuestra descendencia, porque
No hay galardón más grande en un ser humano que esos seres humanos tengan los genes de Dios, que amen a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios por sobre todas las cosas no es pertenecer a un sistema religioso. Amar a Dios por sobre todas las cosas no es adoptar un comportamiento como el que de alguna manera los líderes religiosos a través de sus teologías inventadas por ellos mismos traen a los seres humanos. Amar al dador de la vida es primeramente amarnos a nosotros mismos. Preguntémonos a nosotros mismos, ¿quién de nosotros no nos amamos? Y la respuesta está clara. Nos amamos porque estamos con vida. Nos amamos porque nos cuidamos. Cuando tenemos hambre le damos algo al cuerpo. Cuando tenemos sed tomamos agua porque amamos nuestro cuerpo. Y cuando nos damos cuenta de que tenemos un cuerpo que lo amamos, descubrimos que estamos con vida. Y cuando descubrimos que estamos con vida, nos damos cuenta que tenemos un espíritu. Y ese espíritu de vida es un espíritu que se transporta al mundo de los espíritus. Y cuando descubrimos ese mundo de los espíritus, entonces nos damos cuenta que ese espíritu busca algo también para alimentarse, porque es un espíritu de vida. Y así como la materia necesita un alimento para estar con vida, el espíritu necesita un alimento para seguir viviendo. Y por eso es que vemos al ser humano que descubre su espíritu, descubre que tiene un espíritu de vida y busca la forma para seguir viviendo en su espíritu. Y por eso vemos que hay quienes que se inclinan a la política, hay quienes que se inclinan a la religión, hay quienes que forman estatus de sociedades, porque andan buscando cómo alimentar su espíritu, porque el espíritu tiene que estar alimentado de algo. Pero cuando el ser humano descubre que es cuerpo, que es espíritu y que es alma, entonces el ser humano busca más allá de lo que el espíritu pueda encontrar, busca a Dios, porque solo el ser viviente que descubre que tiene alma puede descubrir a Dios. Entonces, el amor principal del ser humano es amarse a sí mismo. Cuando el ser humano se ama a sí mismo, entonces el ser humano ama a su familia, ama a la sociedad, ama este planeta Tierra, ama la naturaleza, porque sabe que Dios está en todo eso, porque el amor de Dios es el amor de todo. El amor de Dios no está en un sistema religioso, no está en una plataforma inventada por teologías humanas. Eso es lo que el ser humano le enseña a otro ser humano, ya sea a través del espíritu de vida, ya sea a través de la psicología con patrones de comportamientos enseñados por psicologías humanas para que el ser humano a través de la psicología tenga ese miedo o ese temor de buscar o de encontrar a un Dios que no está dentro de él. Pero cuando el ser humano descubre al Dios que está dentro de él, cuando el ser humano valora el amor de Dios dentro de él, cuando el ser humano se da cuenta que está con vida, cuando el ser humano se da cuenta que tiene un cuerpo, que tiene un espíritu, que tiene un alma, ese ser humano ama todo lo que conlleva la naturaleza humana. Y es ahí donde el ser humano descubre el amor de Dios, porque no podemos encontrar el amor de Dios fuera de nosotros. El amor que se busca fuera de nosotros está en los sistemas religiosos, está en la política, está en las sociedades. Y por eso es que el amor fuera de nosotros inventa templos, inventa ideologías, inventa teologías, inventa cualquier cosa relacionada a los patrones de pensamiento y comportamiento de las sociedades, de los tiempos y de cada edad o dispensación en que la naturaleza humana vive. Pero cuando el ser humano descubre el verdadero amor de Dios en él, entonces comienza la obra maravillosa de él con Dios. Y es ahí donde se puede cambiar todo el patrón de comportamiento humano. Es ahí donde se puede cambiar toda la psicología humana
que es bien diseñada y organizada por líderes de teologías inventadas por ellos mismos. Pero cuando ya el amor de Dios está en cada uno de nosotros, entonces descubrimos cómo verdaderamente Dios le habla a la humanidad. Cuando un ser humano ha descubierto cómo Dios le habla a los árboles, a las plantas, al aire, al agua, más sin embargo vemos todas las profecías bíblicas desde Génesis hasta el Apocalipsis, Dios demostrando que Él es Él mismo de ayer, hoy y siempre, creando y procreando las plantas, creando y procreando el agua, el aire, todo lo que el planeta Tierra necesita para seguir subsistiendo, para seguir alimentando la naturaleza humana, la naturaleza viviente, porque eso es la naturaleza de Dios, el Dios que mora en todo el planeta Tierra. Es el mismo creador de los cielos y de la tierra. No está en toda esa teología inventada por el ser humano. ¿Y cómo podemos descubrir ese amor de Dios? Cuando nosotros vemos los genes de Dios dentro de nosotros. ¿Dónde estuvimos nosotros antes de venir en esta materia, en este cuerpo y en este espíritu? Estuvimos en los genes de nuestros padres. ¿Dónde estuvieron nuestros padres antes de venir? Estuvieron en los genes de nuestros abuelos, y así sucesivamente hasta llegar al principio de la creación. Pero ¿qué hubo antes del principio de la creación humana? ¿Cómo es ese relato? Porque no existía ni aún la Biblia cuando el principio de la creación fue evolucionando conforme al poder de la palabra de Dios, y ahí comienza el amor de Dios en cada uno de nosotros, y ahí comienza el ser viviente, el ser humano, a romper todos los paradigmas que nos han metido en nuestra cabecita, de sistemas religiosos, de sistemas sociales, de sistemas políticos, porque aquí y ahora yo estoy consciente y seguro que tengo hijos, y voy y puedo hacer una tipología de los genes, y los genes, a través de esa tecnología que los doctores han inventado, de la tipología de la sangre, se darán voz y voto de que es un hijo mío. Entonces salió de mí. ¿Y de dónde salí yo? Salí de mi padre. ¿De dónde salió mi padre? De mi abuelo. Y así sucesivamente damos fe de que hemos venido de generación en generación. Pero ¿de dónde viene nuestra alma? Tuvo que venir de algo. Y cuando descubrimos que tenemos alma, entonces descubrimos que sí hay un Dios. No de un sistema religioso, sino que es el Dios creador de los cielos y de la tierra, el amo y Señor, que se preocupa por todo lo visible e invisible. Dios no está en un sistema religioso. Dios no tiene o le dio el protocolo o los títulos de propiedad a un sistema religioso. La religión no existía cuando fue creado el planeta Tierra. La religión no existía cuando el primer hombre vino a este planeta Tierra por la palabra hablada. No existía ni aún la Biblia. ¿Dónde estaba la Biblia? Eran los pensamientos de Dios. ¿Dónde estábamos nosotros antes de que la Biblia viniera? También éramos los pensamientos de Dios. Y vivieron miles de millones de años el ser viviente en este planeta Tierra. No hay ningún científico que pueda decir cuántos miles de millones de años vivieron los seres humanos. La Biblia solo habla de 7.024 años hasta el día de ahora. Más sin embargo, cuando viene Adán y Eva por el poder de la palabra hablada, primero el alma de Adán, luego el espíritu de Adán, luego el cuerpo de Adán creado del polvo de la tierra, la Trinidad perfecta de Dios, como nosotros cuando descubrimos que tenemos alma, somos la Trinidad perfecta de Dios, cuerpo, espíritu y alma. Entonces, ¿dónde estaba el conocimiento de la ciencia divina en todos estos seres vivientes cuando la Biblia no existía? Cuando los profetas no estaban?
era Dios mismo alimentando al ser humano. Era la divinidad de Dios en cada ser humano. ¿Dónde está Dios hoy en día? Está en cada uno de nosotros cuando descubrimos que estamos con vida. Porque ¿quién le ha dado vida al ser humano? El mismo que le da la vida al aire que respiramos. El mismo que le da la vida a los árboles que nos dan frutos. El mismo que le da la vida al planeta Tierra. Es el mismo que le da la vida al ser humano. ¿Y cómo descubrimos a ese Dios de la vida? Cuando nos descubrimos a nosotros mismos. Cuando descubrimos que estamos con vida. Cuando descubrimos de que no hay ningún ser sobre la tierra, no hay sistemas religiosos, no hay teologías, no hay apóstoles, no hay profetas, no hay ningún sabio, no hay ningún escritor que pueda crear vida. Es el dador de la vida que nos sigue creando y nos sigue procreando y nos sigue dando vida. Entonces, ¿cómo descubrimos al Dios de la gloria? ¿Cómo descubrimos al Dios que da vida? Lo descubrimos cuando nos descubrimos a nosotros mismos. ¿Dónde estaba Dios en el principio? Estaba con los hombres y mujeres que habían descubierto que tenían alma. La Biblia fue escrita, hablada y profetizada miles de años después que Adán y Eva cayeran allá en el huerto del Edén, y allí fue escrito el dato miles de años después de todo lo que aconteció con Adán y Eva, de lo que aconteció con Caín y Abel, luego lo que pasó con Set, con los patriarcas, con todo ese conocimiento de Noé que vino a través de la construcción del arca para salvar a los seres vivientes. Y ahí venían los dos genes también. Ese gene de la obra maravillosa de la creación de Dios a través de Adán, y los genes también de la perversión que se llevó a cabo a través de la serpiente por medio de Eva, porque Eva era la madre de todos los vivientes. Entonces, cuando nosotros conocemos y reconocemos al dador de la vida, cuando nosotros conocemos y reconocemos el significado de el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, entonces nosotros vemos ya los pensamientos de Dios en forma escrita en el libro de los libros que es la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, y vemos la obra maravillosa de Dios a través de Noé, a través de Abraham, Isaac, Jacob, a través de todos esos hombres y mujeres maravillosos del Antiguo Testamento, de Moisés, de Josué, de Ezequiel, Daniel, Oseas, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, y vemos esos 400 años antes de la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que aconteció en esos 400 años? Fueron alimentados con el conocimiento de los sacerdotes a través de la línea de Aarón, para luego venir Juan el Bautista y lavar al bendito Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, nuestro amado Señor Jesucristo. Y vemos esos 4 evangelios dando fe y testimonio de todo lo que se había llevado a cabo por medio del bendito Cordero de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego el libro de los Hechos, proclamando el poder del Espíritu Santo cuando ya nuestro amado Señor Jesucristo había partido de esta tierra y volvió a ser lo que era, el Dios de la divinidad, el Dios de la eternidad, el amo y Señor creador de los cielos y de la tierra. Y ese mismo Espíritu Santo estuvo en todos estos 2000 años hablando y profetizando de la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Qué es lo que somos? Cuando tenemos el autoconocimiento, cuando nos descubrimos a nosotros que tenemos vida, cuando descubrimos que tenemos un espíritu de vida,
vida. Cuando descubrimos que tenemos alma, entonces hacemos contacto con la divinidad, hacemos contacto con Dios. Ya no necesitamos de intermediarios, ya no necesitamos de ideologías religiosas, porque nos hemos descubierto a nosotros mismos y podemos hablar con Dios sin intermediarios. Pregúntese, tan fácil como eso. ¿Están con vida? Claro que estamos con vida. Entonces preguntémonos quién nos dio la vida. Tuvo que haber alguien que nos dio la vida. Bueno, descubrimos que el dador de la vida está allí. Y cuando lo descubrimos que está allí dándonos vida, entonces hablamos con Él. ¿Cuántas veces Él ha hablado con nosotros y no nos damos cuenta? ¿Cuántas veces Él nos ha llamado a que nos reunamos con Él y nosotros no nos damos cuenta? ¿Cuántas veces nos ha salvado la vida sin nosotros darnos cuenta? Toda la vida nos ha salvado la vida porque estamos con vida. Eso es prueba de que Dios está siempre con cada uno de nosotros. Somos la voz del ángel mensajero que en pleno siglo XXI, año 2024, estamos poniendo al sistema religioso al descubierto. ¿Por medio de qué? Por medio de su bendita palabra, la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis demostramos cómo es que funciona el sistema religioso, cómo es que está diseñado y programado el sistema religioso para apartar al ser humano de lo más importante que hay, de él mismo, para entretener al ser humano de lo que verdaderamente es el ser humano, hijo de Dios, una obra maravillosa de la creación de Dios. Por eso es que tenemos este libro en el cual tenemos 6 temas y el tema principal es poniendo al descubierto al sistema religioso. Luego los subtemas son: Dios no comparte su gloria con nadie, la simiente de la serpiente, la reina misteriosa del cielo, el libro misterioso y la soberanía de Dios, la salvación de Dios para la humanidad, la esencia del evangelio eterno. Es un libro netamente diseñado por medio de su bendita palabra, que es la Biblia. Todos son textos bíblicos. Cada tema y cada extracto de ese libro va respaldado por cada capítulo de la Biblia. Es un libro en el cual el ser humano aprenderá a autoconocerse para poder conocer el origen de todo, que es Dios. Muchas gracias.